Tal vez estemos viendo una guerra fría y no nos estemos dando cuenta, y no me refiero ni siquiera a Israel ni Palestina, ni a Ucrania con Rusia. Me refiero a una guerra que ya no es con armas, sino con suministros y materiales. Hoy vamos a hablar del caso de las tierras raras y la posibilidad de que China haya adelantado ya a Estados Unidos en cuanto a su economía. Vamos a verlo. Lo primero, noticia en la que me he basado: El País: las materias primas estratégicas impulsan a China en la lucha por la hegemonía mundial. El control de Pekín sobre recursos críticos para varias tecnologías punteras demuestra su peso crucial en la carrera entre potencias. Y para ello he pedido a ChatGPT, bueno, a ChatGPT no, a Gemini, que me haga un estudio y análisis de lo que vienen a ser las tierras raras para que todos nos enteremos de ello. Yo voy a tratar de simplificártelo de la mejor manera posible y hacértelo breve e intuitivo. Recuerda que si este tipo de contenido te parece interesante y de valor, agradecería mucho que apoyases este proyecto que prácticamente acaba de nacer, tiene prácticamente un mes y medio, 2 meses, y te suscribieras al canal y me apoyaras con un like. Ahora bien, el análisis que hemos realizado revela que el control de China no es un accidente de mercado, sino el resultado de una estrategia deliberada, multifacética, ejecutada durante más de 4 décadas. Una guerra de precios que aniquiló a la competencia occidental en los años 90 y 2000, la disposición a asumir costos ambientales devastadores que las naciones occidentales no estaban dispuestas a sufrir, sino también un control casi absoluto de la cadena de procesamiento y refinado, donde su cuota de mercado se acerca al 90-95%. Y es que China no es únicamente una de las principales regiones que cuenta con esas tierras raras en potencia, sino que también cuenta con la cadena necesaria para su refinado. Estas tierras raras, ahora lo vamos a ver, son conglomerados de diferentes materiales y que es muy difícil conseguir dividirlos de la manera eficiente para poder utilizarlos en diferente equipamiento, que también veremos a continuación. Y esto es la barrera, por decirlo de alguna manera, o ese cuello de botella, el cual la gran mayoría de estados se ve cuando hablamos de tierras raras. Lo primero de todo, las tierras raras son raras porque hay pocas o porque son raras. Realmente algunos de los estos materiales son algunos de los más comunes, como el cerio, el letano y el neomino, que son más abundantes que metales como el plomo, el oro y la plata. O sea, son materiales bastante abundantes. La palabra rara se refiere a la extrema dificultad de encontrarlos en concentraciones económicamente viables. Es decir, hay, pero no son rentables. El verdadero desafío es la parte de extracción y refinado, que es el cuello de botella estratégico, y en lo que China se ha diferenciado, y por eso mismo es ahora pionera o top 1 dentro de lo que es las tierras raras y su rentabilidad. Tenemos ¿para qué sirve esto? Te preguntarás. Pues bueno, tecnología de consumo y comunicaciones. Los teléfonos móviles ya sabemos que funcionan con parte de estos materiales. La tecnología militar, como los sistemas de guía de precisión para misiles, bombas inteligentes, todo depende de imanes que salen todo de estas tierras raras. También tenemos aplicaciones médicas y científicas y un montón más de utilidades. Estas tierras raras han terminado cogiendo gran importancia dentro de nuestro día a día y dentro de las máquinas que utilizamos. Y esto es algo a tener en cuenta, y la sociedad actualmente se está construyendo en torno a lo que son estas tierras raras. Tenemos la paradoja verde, que es esa parte que hemos dicho que China ha decidido sacrificar, que es la parte ecológica, pero es que tampoco es tan ecológico. Y vosotros os han dicho que un coche eléctrico contamina más que un coche no eléctrico por la producción del mismo. Pues es por estas tierras raras y por el difícil refinado que tienen. Se utilizan en vehículos eléctricos, en energía eólica, en energía solar, y todo pues para aplicar o poder hacer realidad estas energías renovables. Luego aquí tenemos los 17 elementos que definen las tierras raras, como el neodimio, el disprosio, el terbio, el europio, el lantano, el cerio, el itrio, el erbio. Hay un montón, son 17 en concreto. Y luego ahora vamos a pasar a explicar un poco más la parte estratégica de estas tierras raras, que yo creo que es lo que más nos interesa a nivel geopolítico. Tenemos que entender el punto en el que parte esto hasta el que termina. Parte en las décadas del 1950 hasta 1970, ahí es cuando parte, que es la cuna de la tecnología nuclear, que es cuando China da el paso a empezar a
intentar refinar estas tierras raras que era necesario para poder desbloquear esa bomba atómica que ya Estados Unidos había conseguido, y en este caso China necesitaba empezar a refinar, ¿vale? Y entonces empezó a investigar respecto a eso y empezó a avanzar. Luego ya en las décadas de los años 1980 y 1990 es cuando juegan con la guerra de precios, con la tecnología de separación en su poder, ya después de haberla creado en las décadas anteriores, y bajo la dirección estratégica de Deng Xiaoping, China comenzó a subsidiar masivamente su naciente industria de tierras raras. A mediados de los 80 ya había superado a Estados Unidos como el mayor productor mundial, y en el año 1998 y 2005 el colapso de la competencia occidental, la estrategia de precios bajos, alcanzó su objetivo. Las minas fuera de China se volvieron económicamente inviables en comparación a las de China, por lo tanto ya empezaron a colapsar en Occidente y en Estados Unidos. En 2002 en adelante se consolidó y empezó el control estatal sobre este tipo de exportaciones e exportaciones principalmente por parte de China, y empezaron incluso a limitar qué cantidades se podían enviar a ciertos países, en qué puntos, ¿vale? Luego ya en 2006 y 2010 fue la prueba de poder. Sintiendo su posición dominante, China comenzó a flexionar su músculo geopolítico y en 2006 introdujo por primera vez cuotas de exportación, limitando la cantidad de tierras raras que el resto del mundo podía comprar. Entonces, básicamente, China está literalmente mencionando jaque al resto del mundo debido a todo este avance tecnológico que ha habido en torno a las tierras raras. Tenemos que Occidente no solo perdió su industria por una guerra de precios, sino que la regaló para mantener sus propias manos y tierras limpias. En un acuerdo tácito, como lo describió el investigador Yu Pitron, el mundo desarrollado reubicó la contaminación de sus tecnologías verdes y digitales en gigantes asiáticos. Es decir, contamina tú, China, contamina tú, y tú luego me vendes las piezas. Al menos ha sido la opinión que ha tenido Occidente, o la manera de operar que ha tenido Occidente hasta el día de hoy. Ahora bien, vamos a hablar un poco de qué punto estamos y cómo puede afectar esto a nivel de batalla. Tenemos que entender que China va a seguir, por los análisis a nivel estadístico, va a seguir siendo pioneros dentro de esto. Ahora también miraremos lo que van a hacer el resto de países para tratar de evitarlo, pero un incidente que hay que destacar, que vamos a analizar ahora, es el incidente en el año 2010 con Japón, que fue el primer disparo de advertencia. Básicamente el catalizador que ocurrió y que provocó todo esto fue una disputa territorial de larga data sobre un grupo de islas deshabitadas en el mar de China Oriental, conocidas por Senkaku, con Japón, y Diaoyu por China. Básicamente lo que decidió hacer China es decir: tú, Japón, que eres de los principales importadores de mis tierras raras dentro de lo que es tu país, empresas como Toyota, como Sony, utilizan mis tierras raras y se benefician de mí, pues te voy a cerrar el chiringuito, te voy a prohibir las exportaciones a tu país y por lo tanto te vas a joder. Y eso fue lo que hizo China. Sí es cierto que Estados Unidos, la Unión Europea y Japón presentaron conjuntamente una queja a la Organización Mundial de Comercio y argumentaron que las restricciones violaban las reglas del libre comercio, etcétera, y terminó saliendo a favor. China perdió la batalla legal, pero ganó la guerra estratégica, y cuando se emitió el fallo, China ya había utilizado los años intermedios para consolidar aún más su control sobre la tecnología de refinado y haciendo que las cuotas de exportación de mineral en bruto fueran mucho menos relevantes. Entonces, básicamente China tiene a todos los países agarrados. Sí es cierto que a nivel legal pues no podría hacer eso, pero una guerra a nivel estratégico, ahora lo vamos a ver, puede ser primordial. La respuesta de Washington, como ya sabéis, no le gusta perder ante China, se ha materializado en una estrategia de arriba hacia abajo impulsada por el Departamento de Defensa, el Pentágono, que se centra en una asociación público-privada para reconstruir una cadena de suministro nacional, que es una mina que se cerró hace tiempo, básicamente MP Materials, la empresa que opera la histórica mina de Mountain Pass en California, que es a día de hoy el único productor de tierras raras a escala comercial en Estados Unidos, y básicamente van a estar metiendo millones y millones y millones ahí para conseguir trabajar su refinado y para seguir trabajando para llegar al nivel que está China. Luego la parte de Europa es mucho más compleja, ya que la Unión Europea es aún más crítica, con una dependencia casi total de China, y básicamente ha establecido objetivos claros para el año 2030. La Unión Europea debe extraer el 10% de su consumo anual de minerales estratégicos, procesar el 40% y reciclar
el 25% dentro de sus propias fronteras. Además, estipula que no más del 65% del suministro de cualquier materia prima estratégica debe provenir de un solo tercer país. Entonces estamos viendo como la gran mayoría de países se están tratando de adaptar, y es que todo esto que dependa de China puede provocar lo siguiente: puede provocar parálisis selectiva dentro de la defensa, ya que Pekín podría restringir o retrasar las exportaciones de tierras raras, y esto se va a ver afectado en partes indispensables para la defensa, por ejemplo, para los sistemas de armas occidentales como los F-35, los misiles guiados, etc. También habrá una ventaja competitiva industrial, ya que al tener todas las herramientas de refinado y todas las herramientas dentro de ese mismo país, puede haber un control para dar a sus propias empresas una ventaja competitiva insuperable en comparación con las empresas del resto. Y luego una palanca de presión política, siendo uno de los principales exportadores de estas materias, claramente el resto de países se las andarán con cuidado con China y con mucho ojo. Así que, familia, básicamente eso es todo. Esa es la situación en cuanto a las tierras raras y China y el resto del mundo. Espero que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido algo nuevo hoy y sobre todo que hayáis descubierto algo. Mandaros un fuerte abrazo y recordaros que podéis suscribiros a mi canal si os ha parecido interesante y apoyarme con un like para que siga trayendo contenido de este estilo. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.